Buenas noches. Este libro, desde luego, como todo compendio académico, nace de inquietudes académicas y no obstante no puede explicarse si no es a partir de experiencias vivenciales. Yo hace 11 años fui a vivir a Barcelona y me encontré con algo muy curioso, que es que se había articulado un sujeto migrante, sobre todo desde los discursos políticos, que daba bastante igual que fuesen de la izquierda o de la derecha, porque se había construido toda esta idea de la Europa fortaleza, esta idea que además siguieron los medios de comunicación masiva. Y como les digo, construyeron este sujeto migrante, es decir, existía el significante migrante y lo rellenaron de significados, como aquellas personas incómodas para ese espacio, fortaleza de bienestar que era Europa. Y sobre todo, cuando las personas, los cuerpos provenían del tercer mundo. Cuando yo llegué ahí, empecé a habitar estos discursos con mi cuerpo y muchas otras personas empezamos a habitar estos discursos con nuestros cuerpos. Desde luego que había también discursos académicos, discursos más progresistas que sin embargo, y lo tengo que decir, se centraban sobre todo en explicar lo que estaba ocurriendo en las sociedades de llegada y de acogida. Lo curioso de todo esto es que luego volví al Ecuador, aquí, mi casa o mi segunda casa, más o menos 1 año y medio después. Y me encontré que también se había construido un sujeto migrante por parte de los discursos académicos también, desde luego políticos, jurídicos, y empezaban a poblarse también nuestros espacios, nuestras culturas de documentales sobre la migración, de todos estos estudios respecto a las remesas migratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Discursos en realidad importantes y objetivos que en este lado del mundo, sin embargo, crearon una connotación completamente distinta que aquella del otro lado. Es decir, si en ese lado éramos una suerte de invasores, en este otro lado éramos una suerte de héroes, bajo ese melodrama andino que tanto nos gusta. Bueno, creo que ahí empieza a motivarse este libro, este texto. Porque si bien estos discursos objetivos sobre la migración son importantes, curiosamente, en ambos lados del Atlántico, las voces migratorias no tenían una expresión directa. Es decir, el migrante hablaba cuando, por ejemplo, el sociólogo lo citaba en una entrevista, o cuando el documentalista decidía apuntar la cámara para entrevistarlo. No obstante, no había esa construcción de que el migrante, la migrante, se hablase a sí misma, a sí mismo. Dicho esto, hay que explicar por qué el libro se llama así. Se llama Me fui a volver. En primer lugar, porque es un ecuatorianismo. Cuando uno va afuera y dice me fui a volver, la gente te dice, ¿qué dices? ¿Qué es eso? Porque en realidad, más que decir me fui a volver, es se fue a volver. Que también se puede aplicar a otro maravilloso término que es, ¿te enseñaste? Y la respuesta es sí, ya me enseñé, pero nadie más entiende que las personas que somos de Ecuador. Entonces, digamos, por un lado se utiliza esta frase que es un poco nuestra, pero también porque creo que plantea una poética, porque el me fui a volver significa que me fui pero ya vuelvo, enseguida. Por tanto, este libro, y en realidad la hermosísima frase de me fui a volver, plantea la poética que pone un espejo entre la presencia y la ausencia. No nos olvidemos que finalmente las personas que estamos aquí somos cuerpos que ocupamos un lugar en el espacio y en el tiempo, y cuando nos vamos dejamos un vacío. Precisamente estos textos que son escritos por personas que se fueron o que se fueron a volver, dejan ese vacío, pero también esa esperanza de que se puede volver. Un poco dicho esto, les quiero explicar también qué es lo que contiene este libro, porque el título es Me fui a volver, y luego hay un subtítulo que es Narrativas, autorías y lecturas teorizadas de las migraciones ecuatorianas. ¿Por qué narrativas? Porque desde la literatura hemos aprendido que estamos rodeados de narraciones. Una narración es todo relato que pone en acción un personaje en un tiempo y un espacio determinado. Todos los escritos que están aquí justamente son narraciones, que tienen una característica fundamental, sí, son narraciones autobiográficas. Es decir, personaje, narrador y autor son la misma persona.
Y desde luego esto tiene interés por lo que comentaba Lucho, que es necesario escuchar estas narraciones en primera persona. Y también tiene su importancia porque literariamente las primeras narraciones, la primera literatura, entendiendo literatura como esta construcción ideológica que nos llega con la conquista, porque aquí había literatura también, pero digamos, esa literatura escrita. La primera literatura escrita que existe en la zona de los Andes son las crónicas. Y las crónicas de Indias justamente son narraciones escritas en primera persona, de cuerpos viajeros, pendencieros, holgazanes, conquistadores, aventureros, idealistas, utópicos, que desde sus perspectivas, con sus cuerpos, empezaron a narrar estos nuevos espacios que empezaban a habitar. Por tanto, hay una genealogía en estas narraciones que también se desplazan y que cuentan a contrapelo con ciertas crónicas, testimonios, diarios de viaje, diarios íntimos, ese periplo del viaje. La segunda parte del texto, que es la más complicada, la de autorías, porque ustedes saben que existen muchos sujetos migrantes y existen muchas personas que han migrado, que tienen historias tremendamente importantes que tienen que contarse y que tienen sobre todo que ser escuchadas. No obstante, esas personas no están aquí. ¿Por qué? Michel Foucault decía que el autor es una función del lenguaje, es decir, es una representación del cuerpo, no es el cuerpo que está escribiendo. Por tanto, hay que considerarnos, dice Foucault, el autor, sobre todo, es un cuerpo autorizado por el sistema cultural, que le está diciendo tú tienes la potestad de escribir y sobre todo de ser leído. No es de extrañar, por ejemplo, que los autores de la literatura o de la filosofía fueron tradicionalmente hombres europeos, blancos, generalmente heterosexuales. Por tanto, la autoría requiere una autorización. Y en este texto también hay esa cuestión. Es decir, existen privilegios. Aquí no están todas las personas migrantes. Este texto no se plantea como un texto recopilatorio de la representación de la migración. No existía en mí la capacidad de hacer ese trabajo. Lo que existía era la capacidad de convocar a personas que escribiesen y sí autorizar esas escrituras justamente al publicar este texto amparado con varias instituciones, como dijo Luis Mora, en una publicación académica. Por tanto, digamos, se utiliza la autoría sabiendo de los peligros y los privilegios, pero con una responsabilidad. Las personas que habitamos ciertos cuerpos y que tenemos ciertas historias, tenemos que tomar responsabilidad sobre lo que decimos. Y estas historias son rúbricas que se firman con el cuerpo y por tanto asumen responsabilidad por los textos aquí retratados. Finalmente, la última parte, lecturas teorizadas. Jonathan Kuller decía que la teoría es ese mecanismo, ese artilugio que nos permite poner en cuestionamiento la realidad y el sentido común. Aquí no solamente hay descripciones, escrituras, reescrituras, sino también hay cuestionamientos respecto a estos discursos de la migración. Y por tanto es un libro innovador en el Ecuador por eso, porque por primera vez quien está siendo analizado por los discursos subjetivos empieza a poner en entredicho esos discursos. Yo les tengo que confesar además cómo les he dicho de dónde surge un poco la idea, pero les tengo que contar la travesía, la bitácora de este libro, que es que yo envié, como académico que soy, y como sé hacer esto, este no es mi primer libro de recopilación, envié una convocatoria para que académicos y académicas de distintos sitios del mundo escribiesen. Y de repente empezaron a llegar textos académicos, pero curiosamente empezaron a llegar textos de artistas, de activistas y de artivistas. Y por tanto, esa convocatoria que yo hice era una suerte, o sea, más bien dicho, yo me sentí como un consulado, porque yo puse una serie de visados, de requisitos, y de repente, al igual que lo que sucede con la migración, que los cuerpos empiezan a migrar porque quieren migrar, empezaron a llegar estos otros textos. Por tanto, tuve que replantear el espíritu de esta publicación y creo que ahí está su mayor valor, es decir, en que si bien yo he editado, esta construcción ha sido una construcción muy estable de la memoria, porque ha llegado por diferentes caminos y de diferentes personas que justamente querían contar su historia. Por tanto, como les decía, este no es un texto representativo, es un texto incompleto, pero creo que es un inicio muy importante para una cuestión.
para repensar los términos a partir de los cuales nos referimos a la migración en términos académicos, políticos, jurídicos, lingüísticos. Porque creo que esos discursos objetivos, sociales, muy importantes, sin embargo, han definido mucho de lo que creemos que es la migración y de lo que tiene que ser el migrante. Les pongo un pequeño ejemplo. Yo vine una vez aquí, yo llegué a España y todo el mundo me dijo, tú eres un migrante. Desde el primer momento, llegué aquí como hace 5 años, estaba con personas académicas, y yo dije, bueno, yo soy migrante. Me dijo, es que tú no eres migrante. Y otra me dijo, tú eres migrante académico. Entonces yo decía, ¿a quién le hago caso? Y la respuesta es, tengo que hacerme caso a mí mismo. Y tengo que contar mi historia para luego ver qué es lo que sucede. Por tanto, como decía Luis, este no es un estudio de la migración. Estos son relatos fragmentados que ponen el dedo en la llaga.